¡Salga de la tienda ahora mismo! Echaron ella de la joyería por su ropa. Nadie sabía que su hijo millonario era el dueño de todo. Fuera de aquí. Una mujer como usted no tiene nada que hacer en este lugar. Esas palabras retumbaron entre los aparadores de cristal, entre los collares de diamantes y los relojes de oro, entre los empleados que fingían no escuchar y los clientes que sí lo hacían. Retumbaron con una crueldad tan limpia, tan segura de sí misma, que por un momento nadie se atrevió a respirar. Doña Carmen Villanueva tenía 75 años, manos callosas de toda una vida, y la dignidad intacta de quien nunca le había pedido nada a nadie. Llevaba puesto su mejor cardigan, beige de lana tejida a mano, con un pequeño remiendo en el codo derecho que ella consideraba invisible. Una falda floral lavada tantas veces que los colores habían decidido rendirse, y unos zapatos negros de punta redonda que ya no recordaban cuándo habían sido nuevos. Cargaba una bolsa de cuero marrón, pequeña, con la correa desgastada, dentro de la cual llevaba lo más valioso que poseía en ese momento, 5,000 pesos en efectivo, ahorrados durante 4 meses, guardados en un sobre doblado con cuidado. Había entrado a Joyería Élite con pasos lentos pero seguros, como quien entra a un lugar al que tiene todo el derecho del mundo de entrar. Y lo tenía. Cualquier persona tiene derecho a entrar a una tienda, pero Rodrigo Salcedo no pensaba lo mismo. Rodrigo era el gerente de la sucursal Lomas de Chapultepec de Joyería Élite, la cadena de joyerías más exclusiva del país. Tenía 45 años, traje negro entallado, camisa blanca de algodón egipcio, corbata oscura con alfiler de platino y el tipo de arrogancia que solo se desarrolla en quienes confunden el dinero ajeno con el propio. Era delgado, de cabello perfectamente peinado hacia atrás con gel, y tenía una mirada entrenada para clasificar a las personas en 2 segundos, los que compran y los que no. Doña Carmen entró por la puerta giratoria de cristal a las 11:15 de la mañana de un martes. La mañana era luminosa. El sol de la Ciudad de México entraba a raudales por los ventanales, haciendo destellar cada piedra preciosa de los aparadores como pequeñas estrellas atrapadas en vitrinas. Había 4 empleados en el piso de ventas: Lucía, Fernanda, Marco y Tomás, y 3 clientes. Una pareja joven mirando anillos de compromiso en el fondo, y una señora de mediana edad examinando pulseras cerca de la caja. Nadie le prestó atención a la anciana cuando entró. Ella caminó despacio, mirando los aparadores con cuidado, sin tocar nada. Buscaba algo especial. En 3 días sería el cumpleaños de su hijo, su único hijo. El que la llamaba cada domingo sin falta, el que le mandaba dinero cada mes, aunque ella siempre lo rechazaba, el que le decía, cada vez que se veían, que era la mujer más importante de su vida. Este año, por primera vez, Carmen había decidido hacerle un regalo de verdad, algo de joyería, algo que él pudiera llevar puesto y que le recordara que su madre lo amaba. 4 meses ahorrando, 5,000 pesos. Se acercó al aparador central, donde había mancuernillas, gemelos, de plata y oro. Le pareció que eran elegantes, discretos, perfectos para un hombre serio. «Perdone, joven», le dijo a Fernanda, que pasaba cerca con una tablet en la mano. «¿Me puede enseñar esas mancuernillas de plata? Las del centro, por favor». Fernanda miró a la anciana. La evaluó en exactamente 1,5 segundos. Luego miró hacia el fondo de la tienda con una expresión que no era exactamente indiferencia, pero tampoco amabilidad. «Ahorita con usted», respondió, sin detenerse. Carmen esperó. Pasaron 3 minutos. Fernanda no regresó. Ella esperó 5 minutos más. Luego volvió a acercarse al aparador y miró las mancuernillas desde afuera del cristal, intentando ver el precio. Fue entonces cuando Rodrigo Salcedo la vio.
Lo que vio no fue a una mujer. Lo que vio fue un cardigan viejo, una bolsa desgastada y unos zapatos sin marca. Lo que vio fue un problema potencial para la imagen de su tienda. Lo que calculó en ese instante fue que esta mujer no iba a comprar nada, que estaba fuera de lugar y que era su deber, como gerente, como guardián de los estándares de joyería élite, hacérselo saber. Se ajustó el alfiler de la corbata, caminó hacia ella con paso firme. «Señora», dijo con esa voz suave que usan los hombres crueles cuando todavía quieren parecer educados, «¿puedo ayudarle en algo?» Carmen levantó la vista y sonrió. «Sí, muchas gracias. Quiero ver esas mancuernillas de plata. Son para mi hijo. Es su cumpleaños». Rodrigo miró las mancuernillas. Eran una de las piezas más económicas del aparador, 2.800 pesos el par. Luego miró a Carmen de arriba abajo, despacio, sin ningún disimulo. La bolsa, el cardigan, los zapatos. «Señora», dijo, y esta vez la voz ya no era suave, «esas mancuernillas tienen un precio que quizás no corresponde a lo que usted busca. Tal vez en otro establecimiento pueda encontrar algo más acorde a sus posibilidades». El silencio fue breve pero absoluto. Carmen parpadeó, sonrió de nuevo, esta vez con paciencia. «No se preocupe, joven. Yo traigo dinero. Nada más quiero verlas». Rodrigo endureció la mandíbula. «No es cuestión de dinero, señora. Es cuestión de que este tipo de establecimiento tiene un perfil de clientela específico y yo tengo la obligación de garantizar una experiencia exclusiva para nuestros compradores habituales». «Yo quiero comprar», repitió Carmen, sin entender todavía lo que estaba pasando. «Este no es su lugar», dijo Rodrigo entonces, con voz clara y fría, lo suficientemente alto para que los 4 empleados lo escucharan y también los 3 clientes. «Le pido que se retire». La pareja joven del fondo dejó de mirar los anillos. La señora de las pulseras giró la cabeza. Lucía y Tomás intercambiaron una mirada. Carmen siguió sin moverse, no por terquedad, sino porque no podía creer lo que estaba escuchando. «Señor», dijo despacio, «yo entré a comprar, traigo dinero, solo quiero ver las mancuernillas de plata para mi hijo». Fue entonces cuando Rodrigo perdió el poco tacto que le quedaba. «Le dije que se retire», alzó la voz y al mismo tiempo extendió el brazo y tomó a Carmen del codo con fuerza, jalándola ligeramente hacia la salida. «Una mujer como usted no tiene nada que hacer en este lugar. ¡Fuera de aquí!». El sobre con los 5.000 pesos cayó de la bolsa de Carmen y se abrió al golpear el suelo de mármol. Los billetes se esparcieron, rojos y verdes, contra el blanco inmaculado del piso. Nadie se agachó a recogerlos. Carmen miró los billetes, luego miró a Rodrigo, luego miró a los empleados, que bajaron la vista. Miró a la pareja joven, que se había quedado inmóvil. Miró a la señora de las pulseras, que apretaba los labios. No lloró. Carmen Villanueva había enterrado a un esposo, había criado a un hijo sola, había lavado ropa ajena, había vendido tamales en la madrugada y había cosido hasta quedarse sin luz para pagar una renta. No era de las que lloran en público. Se agachó despacio. Le dolían las rodillas, como siempre, y recogió sus billetes uno por uno con manos que no temblaban. Los dobló. Los guardó en el sobre. Guardó el sobre en la bolsa. Se incorporó. Miró a Rodrigo a los ojos. «Que Dios lo bendiga, joven», dijo en voz baja. Y caminó hacia la puerta. Fue en ese preciso momento, cuando Carmen estaba a 4 pasos de la salida y Rodrigo todavía tenía en la cara esa expresión de satisfacción que tienen los cobardes cuando ganan, que la puerta giratoria de cristal se movió. Y entró alguien, un hombre joven, 35 años, traje azul marino de corte perfecto, camisa blanca, corbata negra, lentes oscuros, zapatos de cuero lustrado. En la muñeca, un reloj que valía más que todo el inventario visible de la tienda.
Caminó 2 pasos adentro y se detuvo, porque lo que vio lo detuvo. Vio a una anciana con un cardigan beige remendado caminando hacia él con los ojos fijos en el suelo, cargando una bolsa pequeña con las manos apretadas. Y la reconoció. Era su madre. Alejandro Villanueva no era un hombre que perdiera la compostura fácilmente. Había presidido juntas de directorio con pérdidas de 100 millones de pesos sin cambiar la expresión. Había firmado contratos de adquisición multimillonaria con la misma calma con la que firmaba un recibo de supermercado. Había sobrevivido quiebras, traiciones de socios, crisis financieras y una pandemia global sin que nadie lo viera sudar frío. Tenía esa serenidad extraña de los hombres que han pasado por el fondo y han salido por su propio pie, y que saben, porque lo vivieron, que nada externo tiene poder real sobre ellos. Pero cuando vio a su madre caminando hacia la salida con los ojos en el suelo y los labios apretados, algo se rompió. No en el exterior. Alejandro no gritó, no corrió, no hizo ningún gesto dramático. Por fuera siguió siendo el mismo hombre del traje azul marino con el reloj de $40,000. Pero por dentro, en ese lugar donde viven las cosas que un hijo nunca puede explicarle a nadie, algo se hizo añicos con un sonido que solo él escuchó. «Mamá». La voz fue suave, casi un susurro. Carmen levantó la vista. Cuando vio a Alejandro parado en el umbral de la puerta giratoria, con los lentes oscuros todavía puestos y esa postura que era idéntica a la de su padre cuando era joven, su expresión no cambió de golpe. Cambió despacio, como cambia el cielo antes de llover. Una cosa muy gradual, casi imperceptible, hasta que de pronto todo era diferente. «Mijo», dijo. Y en esa sola palabra estaba todo, el alivio, la vergüenza que no era suya pero que sentía, y el amor que no necesita adornos para existir. Alejandro se quitó los lentes, caminó hacia ella, la tomó de los hombros con cuidado, siempre con cuidado, porque sabía que a su madre le dolían los huesos desde hacía años y nunca lo decía. Y la examinó como si estuviera buscando marcas. «¿Estás bien?», preguntó. Estoy bien», respondió Carmen y agitó una mano en el aire como quien espanta moscas. «No pasó nada, mijo. Vámonos». «No pasó nada», repitió Alejandro. No era una pregunta, era una constatación que necesitaba procesar. Miró hacia el interior de la tienda. Sus ojos pasaron sobre los empleados, sobre los clientes, sobre los aparadores de cristal iluminados, hasta que encontraron a Rodrigo Salcedo, que seguía parado en el centro del piso de ventas, con esa postura de hombre satisfecho que aún no comprendía lo que estaba a punto de ocurrirle. Rodrigo vio al recién llegado. Lo evaluó con el mismo radar mental que usaba para todo. Traje caro, reloj caro, zapatos caros. Cliente VIP. Sonrió automáticamente y dio 2 pasos hacia adelante con la mano extendida en ese gesto de bienvenida corporativa que activaba como reflejo cada vez que detectaba dinero. «Bienvenido a Joyería Élite, señor. Es un placer tenerlo con nosotros. Si gusta, yo personalmente puedo atenderle y mostrarle». «¿Usted es el gerente?», lo interrumpió Alejandro. La voz seguía siendo tranquila. Eso era lo que hacía que fuera inquietante. Rodrigo parpadeó. No estaba acostumbrado a que lo interrumpieran. «Así es, Rodrigo Salcedo, gerente de esta sucursal. ¿En qué le puedo...?» «¿Qué le dijo a esta señora?». Silencio. Rodrigo miró a Carmen. Luego miró al hombre del traje. Luego volvió a mirar a Carmen. Su cerebro empezó a construir una explicación, una justificación, una narrativa en la que él era el profesional que mantenía los estándares de la tienda y la anciana era simplemente alguien fuera de lugar. «Mire, señor, comprendo que quizás parece...». Le pregunté qué le dijo a esta señora. Rodrigo tragó saliva.
Le indiqué con todo respeto que este establecimiento tiene un perfil de clientela específico y que quizás sus necesidades podían ser mejor atendidas en otro. ¿La tocó? Nueva pausa. Fernanda, desde atrás del mostrador, cerró los ojos un segundo. Tomás se alejó discretamente hacia el fondo. Lucía se quedó inmóvil como estatua. Señor, yo simplemente... La tocó. La tercera vez que hizo la pregunta ya no tenía signos de interrogación. Era una declaración que esperaba confirmación. Rodrigo cambió el peso de un pie al otro. La situación requería... Contésteme. La tomé del brazo para guiarla hacia para echarla, para indicarle la salida. Sí, porque cómo estaba vestida. No era una pregunta tampoco. Rodrigo apretó los labios. El control de la conversación se le había ido de las manos sin que pudiera identificar el momento exacto en que ocurrió. Intentó recuperarlo. Señor, con todo respeto, este no es el momento ni el lugar para... Este es exactamente el lugar, dijo Alejandro, y tiene todo mi tiempo. Se volvió hacia su madre. Mamá, siéntate aquí un momento, por favor. Tomó una de las sillas de terciopelo que había junto al aparador principal, las sillas que normalmente usaban los clientes VIP cuando se les servía champán mientras elegían joyas, y la colocó frente a Carmen. Ella lo miró con esa expresión que tenía cuando quería decirle que estaba exagerando, pero no encontraba el momento. «Mijo, de verdad no es para tanto». «Siéntate, mamá». Carmen se sentó. Alejandro se volvió hacia Rodrigo. «Mi nombre es Alejandro Villanueva». Lo dijo como se dice una fecha o una dirección, sin énfasis, sin dramatismo. Rodrigo procesó el nombre. Algo en su memoria se movió, algo pequeño, lejano, como una alarma que suena en un edificio de 100 pisos y llega amortiguada al piso 1. «Soy el propietario», continuó Alejandro, «de Grupo Villanueva Capital, que es, como quizás usted sabe o quizás no, la empresa que adquirió Joyería Élite hace 3 años, junto con sus 22 sucursales en el país, sus almacenes, su plataforma digital y todos sus contratos de personal». El color se fue del rostro de Rodrigo, no de golpe. Fue exactamente igual a como había cambiado el cielo en el rostro de Carmen un momento antes. Gradual, inexorable, hasta que ya no quedó nada. «Lo que significa», siguió Alejandro, con la misma voz tranquila, con la misma expresión sin adornos, «que usted trabaja para mí, y que la señora a quien acaba de echar de esta tienda porque no le gustó cómo estaba vestida, es mi madre». La pareja joven del fondo ya no pretendía mirar anillos. Miraban la escena con los ojos muy abiertos y los teléfonos guardados, porque había momentos que uno siente que grabar sería reducirlos. La señora de las pulseras tenía la mano en la boca. Fernanda miraba el suelo. Tomás miraba la pared. Lucía miraba a Rodrigo con una expresión que mezclaría en cualquier otro contexto algo parecido a la lástima. Marco, el cuarto empleado, había salido discretamente hacia la bodega 2 minutos atrás y todavía no regresaba. Rodrigo abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. «Señor Villanueva, yo no tenía manera de saber. ¿Tenía manera de saber que era un ser humano que entró a su tienda a comprar? Sí, pero ¿tenía manera de saber que traía dinero en esa bolsa? No podía. ¿Tenía manera de saber que no tenía derecho a tomarla del brazo? Cada pregunta era un escalón, y cada respuesta de Rodrigo era un paso hacia abajo. «Señor, en el contexto de la situación, yo actué siguiendo los protocolos de la tienda que establecen que... Enséñeme ese protocolo». Silencio. «Enséñeme el documento interno de Joyería Élite que establece que se puede sacar a una cliente de 75 años tomándola del brazo porque no le gusta cómo está vestida». Rodrigo no dijo nada, porque ese documento no existía.
Rodrigo lo sabía. Y ahora Alejandro lo sabía delante de todos. Fue Carmen quien rompió el silencio. «Mi hijo», dijo desde la silla, con esa voz suave que había usado siempre para calmar tormentas. «El señor no sabía. Déjalo, ándale. Vámonos a desayunar y ya». Alejandro miró a su madre, y algo en su pecho, esa cosa irrompible y eterna que es el amor de hijo, se apretó hasta hacerle daño, porque así había sido siempre. Así era Carmen Villanueva. Cuando el casero la amenazó con el desalojo, ella le ofreció café. Cuando la vecina la insultó por tender ropa en el patio equivocado, ella le llevó tamales al día siguiente. Cuando la vida la golpeó, y la golpeó muchas veces con fuerza, sin aviso, ella siempre encontraba la manera de decir «déjalo, no pasa nada, vámonos». Había sido esa capacidad de soltar lo que la había mantenido entera durante 75 años. Pero esta vez, Alejandro no iba a soltar. «Ahora no. Mamá», dijo en voz baja. Se volvió hacia Rodrigo. «Necesito que llame a Recursos Humanos de la corporativa, ahora mismo, y que le diga que el señor Villanueva está en la sucursal Lomas y requiere una llamada urgente». Rodrigo tenía los labios blancos. «Señor Villanueva, por favor, si me da oportunidad de explicar». «Haga la llamada, señor Salcedo». Rodrigo sacó el teléfono con manos que ya no eran completamente estables, y en ese instante nadie en esa joyería, ni los empleados, ni los clientes, ni Rodrigo mismo, tenía la menor duda de lo que iba a pasar. El sol seguía entrando por los ventanales, los diamantes en los aparadores seguían destellando, y doña Carmen, sentada en la silla de terciopelo que normalmente era para los clientes más importantes de la tienda, se acomodó el cardigan beige con el remiendo en el codo y esperó, con la misma paciencia infinita con la que había esperado siempre que la vida hiciera lo que tenía que hacer. La llamada duró 4 minutos. Rodrigo habló en voz baja, de espaldas a todos, pegado a la pared junto al mostrador de la caja. Los que estaban cerca podían escuchar fragmentos. «Sí, el señor Villanueva en persona. No, aquí en la tienda. Yo no sabía que...». La voz se le quebraba en los bordes, como papel húmedo. Cuando colgó, tardó 3 segundos en darse la vuelta. Esos 3 segundos le bastaron para entender que no había ninguna salida posible que lo dejara bien parado. Se giró. Alejandro lo esperaba de pie, con los brazos cruzados, en el centro exacto del piso de ventas. No había cambiado de postura en los últimos 6 minutos, no había revisado el teléfono, no había mirado el reloj. Tenía esa clase de paciencia que no es pasividad, sino control absoluto, la de quien sabe que el tiempo trabaja para él. «¿Habló con alguien?», preguntó. «Con la directora de Recursos Humanos, licenciada Montoya. Me dijo que está disponible cuando usted guste llamarla». «Bien», Alejandro asintió. «Ahora quiero que haga algo más, señor Salcedo». Rodrigo esperó. «Quiero que se coloque aquí, frente a mi madre». Señaló el espacio a 1 metro de la silla donde Carmen seguía sentada. «Y quiero que le diga, con sus propias palabras, exactamente lo que le dijo hace 10 minutos. Frente a todos, el silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso. Rodrigo parpadeó. «Señor Villanueva, yo creo que lo más productivo en este punto sería...». No le pregunté qué cree que es productivo. Le pedí que repitiera lo que dijo. «Es que, en contexto, mis palabras podrían malinterpretarse». Sus palabras ya se dijeron delante de 4 empleados y 3 clientes. El contexto ya existe. Solo quiero que los que están aquí escuchen de su boca lo que usted consideró apropiado decirle a una señora de 75 años que entró a comprar. Fernanda tenía los ojos fijos en la pantalla de la tablet, aunque no estaba leyendo nada. Tomás había regresado del fondo y ahora miraba un punto fijo en la pared,
como si hubiera descubierto algo fascinante en el acabado del estuco. Lucía era la única que miraba directamente la escena, con esa expresión de quien observa un accidente de tráfico, horrorizada pero incapaz de apartar la vista. La pareja joven del fondo había dado 2 pasos hacia adelante sin darse cuenta. La señora de las pulseras seguía con la mano cerca de la boca. Rodrigo miró a Carmen. Carmen lo miraba a él, sin rencor visible, sin triunfo. Con esa mirada serena que tienen las personas que han visto suficiente de la vida como para saber que los momentos difíciles también pasan. Rodrigo abrió la boca. Le dije que este establecimiento tiene un perfil de clientela específico. Empezó buscando la versión más suavizada de sus propias palabras, y que quizás sus necesidades podían ser mejor atendidas en otro lugar. ¿Y? Dijo Alejandro. Y le pedí que se retirara. ¿Cómo se lo pidió? Pausa. Le indiqué la salida. ¿Con qué tono? Con un tono directo. ¿La tocó? Rodrigo cerró los ojos un segundo. La tomé del brazo para... ¿Para qué? Para guiarla hacia... Diga la verdad, señor Salcedo. La voz de Alejandro no subió. No era necesario. ¿Para guiarla o para echarla? El silencio fue la respuesta. Fue Carmen quien habló. Me jaló del codo, dijo, con la misma calma con que podría haber dicho, hoy está nublado. Y se me cayó la bolsa. Se regaron los billetes. Nadie dijo nada. Alejandro miró a su madre. Luego miró a Rodrigo. Y fue la primera vez en toda la conversación que su expresión cambió, aunque solo fue por un instante. Algo cruzó por sus ojos que no era exactamente enojo. Era algo más antiguo y más profundo. Algo que tiene que ver con ver sufrir a la persona que más amas y saber que no pudiste evitarlo. Lo controló, lo guardó, siguió. ¿Por qué?, le preguntó a Rodrigo. Quiero que me explique por qué tomó esa decisión. No el protocolo, no los estándares. Usted, ¿por qué? Rodrigo tardó en responder. Porque consideré que su presencia no correspondía al perfil del establecimiento. ¿Basado en qué? En su apariencia. ¿En su ropa? Sí. ¿En su edad? No, yo no. En su ropa, entonces. Nada más. Sí. Alejandro asintió despacio. Quiero que entienda algo, señor Salcedo. Se acercó un paso. Esta señora, a quien usted juzgó por su ropa, lavó ropa ajena durante 15 años para pagar la renta de un cuarto de azotea donde me crió. Vendió tamales en la madrugada para comprarme los libros del colegio. Cosió uniformes ajenos hasta las 2 de la mañana para que yo pudiera seguir en la escuela. Con esas manos, señaló las manos de Carmen sin apartar los ojos de Rodrigo. Con esas manos que a usted le parecieron insuficientes para entrar a su tienda, construyó todo lo que soy. Nadie se movió. Y vino aquí hoy, continuó Alejandro, con 5,000 pesos que ahorró durante 4 meses, porque quería comprarme un regalo de cumpleaños. Un regalo que yo no le pedí, que nadie le pidió, que ella decidió hacerme porque así es, y usted la echó, frente a todos, tomándola del brazo. Rodrigo tenía los ojos enrojecidos. No lloraba, pero estaba cerca. Señor Villanueva, lo siento, de verdad lo siento. Si hubiera sabido... Ahí está el problema, lo interrumpió Alejandro. Que el arrepentimiento llegó cuando supo quién soy yo, no cuando se dio cuenta de lo que le hizo a ella. Esa frase cayó en el silencio como una piedra en agua quieta. La pareja joven del fondo intercambió una mirada. El joven tomó la mano de su novia sin darse cuenta. La señora de las pulseras bajó la mano de la boca. Tenía los ojos brillantes. Fernanda había dejado la tablet sobre el mostrador y miraba directamente a Alejandro con una expresión que ya no era indiferencia.
Si mi madre hubiera entrado con un traje de Chanel y un bolso de Hermès, dijo Alejandro, ¿la hubiera echado? Rodrigo no respondió. No podía. Claro que no, respondió Alejandro por él. Porque entonces sí habría pasado el filtro. No de dinero, señor Salcedo. De apariencia. Usted no detecta clientes. Usted detecta disfraces. Carmen hizo un pequeño sonido. No era risa exactamente. Era ese sonido involuntario que escapa cuando algo te sorprende, aunque no quieras que se note. Alejandro la miró de reojo, y por un instante, solo un instante, algo se suavizó en su cara. Luego volvió a mirar a Rodrigo. «Hay algo que quiero que haga ahora, antes de que esto continúe». Rodrigo esperó, rígido. «Quiero que le pida disculpas a mi madre, no a mí, a ella», mirándola a los ojos. Rodrigo giró hacia Carmen. Tardó. Luego caminó los 3 pasos que los separaban de la silla. Se detuvo frente a ella. La miró, y en ese momento, frente a esa anciana con el cardigan remendado y la bolsa pequeña sobre las rodillas, Rodrigo Salcedo, gerente de sucursal, hombre de traje entallado y alfiler de platino, se quedó sin ninguna de las palabras que normalmente usaba. «Señora», dijo al fin, «lo que le hice estuvo mal. No debí haberle hablado así. No debí haberla tocado. Lo siento». Carmen lo miró un momento. «Ya lo perdoné», dijo, desde antes de que lo dijera. Y eso, de alguna manera, fue lo más devastador de todo. Rodrigo parpadeó. Algo en su cara se movió de una manera que no tenía nombre, pero que todos en esa tienda reconocieron. Alejandro observó la escena sin decir nada. Luego sacó el teléfono del bolsillo. Marcó un número. Esperó 2 tonos. «Buenas, licenciada Montoya». «Sí, soy yo. Estoy en Lomas. Voy a necesitar que me manden el expediente completo del señor Rodrigo Salcedo». «Sí, ahora». Una pausa. «También voy a necesitar que alguien de legal esté disponible esta tarde». «Gracias». Colgó. Miró a Rodrigo. «Quédese en la tienda. No se retire. Vamos a continuar esta conversación en unos minutos». Rodrigo asintió. No tenía voz. Alejandro caminó hacia su madre. Se agachó frente a la silla, él, con el traje azul marino y el reloj de $40,000, hincado frente a ella, y la miró a los ojos. «¿De verdad estás bien?» Carmen levantó una mano y le acomodó el cuello de la camisa con 2 dedos, como había hecho siempre desde que tenía 4 años. «Estoy bien, mijo, siempre estoy bien. Te juro que...» «Ya sé», lo interrumpió ella. «Ya sé, no tienes que jurar nada». Y le puso la mano en la mejilla un segundo. Solo un segundo. Alejandro cerró los ojos. Había una trastienda detrás de la joyería, una sala pequeña con una mesa de juntas, 4 sillas de oficina, un mueble con catálogos de proveedores y una cafetera que siempre estaba encendida. Era el lugar donde Rodrigo celebraba sus reuniones de equipo los lunes, donde revisaba los reportes de ventas y donde, algunas tardes, almorzaba solo frente a la pantalla del portátil. Esa tarde, la sala olía a café y a miedo. Alejandro entró primero. Luego Carmen, que aceptó la silla con reposabrazos que él le ofreció y que soltó un pequeño suspiro de alivio cuando se sentó, porque las rodillas ya le cobraban cada hora de pie. Luego entró Rodrigo, que cerró la puerta con cuidado, como si el volumen con que la cerrara pudiera afectar el resultado de lo que venía. Sobre la mesa había 3 tazas de café que Lucía había preparado sin que nadie se lo pidiera. Era ese tipo de gesto instintivo que hace la gente cuando no sabe qué más hacer. Alejandro no tocó el café. Rodrigo tampoco. Carmen tomó la taza con las 2 manos y le dio un sorbo antes de que alguien dijera algo. «Bueno», dijo Alejandro. «Cuénteme de usted, señor Salcedo». Rodrigo lo miró, inseguro del terreno. «¿A qué se refiere? ¿Cuánto tiempo lleva en la empresa?
¿Cómo llegó a este puesto? ¿Qué resultados ha tenido? Era una pregunta de recursos humanos. Rodrigo la reconoció por el formato, pero no entendía para qué servía en este contexto. Sin embargo, respondió: Llevo 8 años en Joyería Élite. Empecé como asesor de ventas en la sucursal de Polanco. Fui ascendiendo. Hace 3 años me nombraron gerente de Lomas. ¿Antes de la adquisición? Sí, antes de que el Grupo Villanueva comprara la cadena. ¿Y sus números? Rodrigo se acomodó ligeramente. Era terreno conocido. Esta sucursal ha cumplido meta los últimos 16 meses consecutivos. Tenemos el ticket promedio más alto de todas las sucursales en la Ciudad de México. El año pasado fuimos reconocidos como la mejor sucursal en experiencia al cliente a nivel nacional. Experiencia al cliente, repitió Alejandro. El eco de esas palabras hizo lo que tenía que hacer. Rodrigo volvió a perder el suelo bajo los pies. Eso fue antes de hoy, dijo en voz baja. ¿Qué cambió hoy? Yo cometí un error. Un error. Alejandro asintió. ¿Cómo definiría el error específicamente? Rodrigo miró a Carmen, que sostenía la taza y lo observaba sin presión, como si la conversación fuera sobre el clima. Juzgué a una persona por su apariencia y la traté de una manera que no corresponde a los valores de la empresa ni a ningún estándar básico de dignidad. La hice sentir que no tenía derecho a estar aquí, y eso estuvo mal. ¿Lo pensó así en el momento? Pausa larga. No. ¿Qué pensó en el momento? Rodrigo tardó. Luego respondió con una honestidad que parecía costarle físicamente. Pensé que era un problema, que su presencia no encajaba con el tipo de cliente que frecuenta esta sucursal. Pensé que si la dejaba quedarse y no compraba nada, otros clientes podrían incomodarse. Pensé que era mi trabajo mantener una cierta imagen del lugar. ¿Y la imagen del lugar está por encima del trato a las personas? No debería estarlo. ¿Pero en la práctica para usted lo estaba? Rodrigo no respondió. No hacía falta. Alejandro tomó su taza de café por primera vez. Le dio un sorbo. Lo dejó sobre la mesa. Señor Salcedo, voy a ser directo con usted porque creo que lo que está pasando aquí merece claridad, no rodeos. Lo que usted hizo esta mañana tiene consecuencias, no porque mi madre sea mi madre, sino porque lo que le hizo a ella se lo podría haber hecho a cualquier persona. Y si se lo hizo a ella delante de testigos, sin ningún pudor, es porque no era la primera vez que pensaba así. Quizás sí la primera vez que actuaba de forma tan directa, pero el pensamiento no llegó hoy. Rodrigo no lo negó. Lo que eso significa, continuó Alejandro, es que hay un problema de fondo que un solo incidente no explica, y que yo, como propietario, tengo la responsabilidad de atenderlo, no solo en esta sucursal, en todas. Carmen dejó la taza sobre la mesa. «Mijo», dijo, «¿me permites decir algo?» Alejandro la miró. «Claro, mamá». Carmen se volvió hacia Rodrigo. Lo miró con esa calma desconcertante que él ya había aprendido a temer más que al enojo. «¿Tiene usted mamá, señor Salcedo?» Rodrigo parpadeó ante el cambio repentino. «Sí, señora. Tiene 72 años. ¿Está viva?» «Sí». «Qué bueno», dijo Carmen, y lo decía en serio. «Entonces usted sabe lo que es querer a alguien así». Señaló a Alejandro con la cabeza. «Lo que ese muchacho está sintiendo ahora mismo, usted lo conoce, no porque sea rico, ni porque sea el dueño, porque es hijo. ¿Me entiende?» Rodrigo asintió. Tenía los ojos vidriosos. «Yo no le guardo rencor», continuó Carmen. «Se lo dije afuera y se lo repito aquí, pero sí quiero que entienda algo, porque me parece importante que lo entienda de verdad y no solo porque le convenga decir que sí. Dígame, señora, cuando usted me vio entrar,
ya había decidido quién era yo, sin preguntarme nada, sin escucharme. Solo me miró y ya supo todo lo que necesitaba saber. Hizo una pausa. Así nos tratan a los viejos en muchos lados, señor, como si ya estuviéramos de sobra, como si haber vivido mucho fuera una vergüenza en lugar de un mérito, y uno se acostumbra. Eso es lo triste, que uno termina acostumbrándose. Nadie dijo nada. Yo no vine aquí a que me regalaran nada, siguió Carmen. Vine a comprar, con mi dinero, que me costó meses, y lo único que quería era ver unas mancuernillas de plata para mi hijo, porque en 3 días cumple años y yo quería darle algo bonito con mis propias manos. Rodrigo cerró los ojos. «Lo siento, señora», dijo, y esta vez no sonaba a fórmula. Sonaba a algo que venía de más adentro. «Lo siento mucho», Carmen asintió. «Ya lo sé», dijo. Alejandro había escuchado todo en silencio. Ahora se recostó en la silla y miró a Rodrigo durante varios segundos sin decir nada. «Quiero que sepa», dijo al fin, «que la decisión que voy a tomar no la tomé antes de escucharlo. La tomé ahora, con todo lo que ha dicho». Rodrigo esperó. «No voy a pedirle que se vaya hoy. Lo que sí voy a hacer es iniciar un proceso formal. La licenciada Montoya va a contactarlo esta tarde. Va a haber una investigación de los procedimientos de esta sucursal, y dependiendo de lo que resulte, se tomará una decisión sobre su continuidad». Rodrigo asintió despacio. «¿Puedo preguntar algo?», dijo. «Adelante. Si mi madre hubiera estado en ese lugar, si alguien le hubiera hecho lo mismo a ella, ¿usted hubiera actuado diferente a como yo lo hice?». Era una pregunta extraña, casi suicida, dado el contexto. Pero había algo genuino en ella. Alejandro tardó en responder. «No lo sé», dijo al fin. «Espero que sí, pero no lo sé. Lo que sí sé es que hay una diferencia entre cometer un error y estar construido para cometerlo. Y lo que quiero averiguar con la investigación es en cuál de los 2 casos está usted». Rodrigo asintió de nuevo. Luego miró a Carmen. «Señora Villanueva, ¿me haría el honor de dejarme mostrarle las mancuernillas que vino a ver?». Carmen lo miró. Lo pensó un segundo. «Ahorita no, mijo», dijo, con algo que no era exactamente una sonrisa, pero se le parecía. «Ahorita mi hijo me va a llevar a desayunar, pero otro día vengo». Rodrigo asintió. «Cuando guste, la esperamos». Los 3 salieron de la trastienda. En el piso de ventas, los 4 empleados fingieron estar ocupados con cosas distintas, pero era evidente que habían estado esperando. La pareja joven ya no estaba. La señora de las pulseras tampoco. Pero había 2 clientes nuevos que habían entrado mientras tanto y que miraban los aparadores sin saber lo que acababa de ocurrir en ese lugar. Alejandro ayudó a su madre a ponerse el cardigan, que se había quitado dentro porque hacía calor en la trastienda. Le acomodó el cuello. Ella le revisó el nudo de la corbata, aunque estaba perfecto. Caminaron juntos hacia la puerta. Antes de salir, Alejandro se detuvo. Se volvió hacia Fernanda, que era la que estaba más cerca. «¿Cómo se llama?». «Fernanda, señor». «Fernanda, esta señora va a regresar en los próximos días. Cuando llegue, quiero que la reciba usted personalmente, que le ofrezca asiento, que le muestren todo lo que quiera ver sin prisa». «Entendido». Fernanda asintió con una rapidez que rozaba el reflejo. «Por supuesto, señor Villanueva». «Gracias». Salieron. El sol de la Ciudad de México los recibió afuera con esa luz de mediodía que aplana las sombras y hace brillar el asfalto. Alejandro caminó junto a su madre por la banqueta, al mismo ritmo lento de ella, sin apresurarse. «¿A dónde quieres ir?», le preguntó. Carmen pensó. «¿Hay algún lugar por aquí donde sirvan buenos chilaquiles?». Alejandro sonrió. La primera sonrisa real de toda la mañana. «Hay uno a 3 cuadras, con salsa verde».
¿Con salsa verde? Bueno, dijo Carmen y caminó un paso adelante. Pero invito yo. El restaurante se llamaba La Paloma y no tenía nada de extraordinario. Mantelería de cuadros rojos y blancos, sillas de madera con el barniz gastado, un ventilador de techo que giraba despacio sin hacer mucho por el calor, y un olor a epazote y chile tostado que era en sí mismo una bienvenida. Había 4 mesas ocupadas cuando entraron. 2 familias, un hombre solo con el periódico doblado junto al plato, y una pareja de ancianos que compartían un refresco de naranja con 2 popotes. El mesero, un muchacho de no más de 17 años, con delantal verde y cara de pocos amigos, los vio entrar y señaló una mesa junto a la ventana sin decir nada. Alejandro ayudó a su madre a sentarse. Ella revisó el menú plastificado con la misma seriedad con que él revisaba los estados financieros trimestrales. «Chilaquiles verdes con pollo», dijo, sin dudar, antes de que el mesero terminara de entregar los menús. «Para mí también», dijo Alejandro. «¿Cómo los quiere?», preguntó el muchacho. «Bien bañados», dijo Carmen. «Que no queden secos». «Bien bañados», repitió el mesero, y lo anotó con una seriedad que sugería que entendía la importancia de la instrucción. Se fueron. Quedaron solos. Por un momento ninguno de los dos habló. Afuera, por la ventana, pasaba la Ciudad de México con su ruido habitual. Un camión, una bocina, 2 señoras con bolsas del mercado, un perro que cruzó la calle en diagonal con la autoridad de quien conoce los tiempos de los semáforos mejor que nadie. Carmen acomodó el salero, alineó los cubiertos, dobló la servilleta de papel en triángulo, como siempre lo había hecho, en cada mesa de cada lugar al que habían ido juntos desde que Alejandro tenía memoria. «Ya deja de arreglar la mesa, mamá», dijo él. «Ya déjame arreglarla a mí», respondió ella. Alejandro sonrió, luego la sonrisa se fue sola. «¿Por qué no me dijiste que ibas a ir hoy?» Carmen levantó la vista. «¿Para qué? ¿Para que me llevaras tú y pagaras tú y escogieras tú?» «No, quería ir sola. Quería comprarte algo yo». «Lo sé, mamá, pero si me hubieras dicho». «Si te hubiera dicho no habría servido de nada», lo interrumpió ella con paciencia. «Porque el regalo no es la joya, mijo. El regalo es que yo fui a buscártela, que ahorré, que entré sola a esa tienda a pedirla. Eso es lo que quería darte. Lo otro es nada más el envoltorio». Alejandro la miró. Había momentos, cada vez más frecuentes conforme pasaban los años, en que su madre decía algo con tanta sencillez y tanta exactitud, que él sentía que todos sus años de universidad, todos sus libros de management y estrategia empresarial, todos los MBA y las conferencias de negocios del mundo no le habían enseñado ni la mitad de lo que ella sabía. «¿Y el dinero?», preguntó. «4 meses, mamá». «¿De dónde lo fuiste guardando?» «De lo que me mandas cada mes. Te mando para que lo uses». «Y lo usé, en ti». Alejandro no respondió. Carmen lo miró con esa expresión que él conocía desde niño, la de cuando ella había tomado una decisión, y no había discusión posible, pero te lo decía con tanta ternura que tampoco podías enojarte. «¿Cuántos años tienes mañana?», preguntó ella. «Pasado mañana, y 35». «35», repitió el número como si lo estuviera midiendo. «Cuando tenías 5 años y yo cumplí 30, me regalaste un dibujo, ¿te acuerdas?» «No, un sol, con rayos chueco y todo, y abajo habías escrito, para mi mamá, que es lo más bonita, con la B y la N al revés». Se le escapó algo parecido a una risa. «Lo guardé 30 años. Todavía lo tengo». Alejandro bajó la vista a la mesa. «Mamá». «No me digas mamá con esa cara», lo señaló con el dedo. «No pasó nada grave. Estoy aquí, estoy bien, y voy a comerme mis chilaquiles.
te jalaron del brazo. Me han pasado cosas peores. Eso no lo hace menos grave. No, admitió ella. Pero tampoco lo hace el fin del mundo. El mesero llegó con 2 vasos de agua y una canasta de totopos. Carmen tomó uno y lo mordió con el placer descarado de quien no tiene tiempo que perderle al disimulo. Alejandro esperó a que el muchacho se fuera. «Quiero contarte algo», dijo. «Cuéntame». Cuando tenía 12 años y estábamos en el cuarto de azotea de la colonia Guerrero, hubo una semana en que no comimos bien. ¿Te acuerdas? Carmen masticó el totopo despacio. No dijo nada. «Yo me di cuenta», continuó Alejandro. «Tú me servías el plato lleno y luego decías que tú ya habías comido, que no tenías hambre, que habías desayunado fuerte. Pero una noche me levanté a las 3 de la mañana a tomar agua y vi que estabas sentada en la cocina comiendo un pedazo de pan duro con sal». Carmen seguía sin decir nada, miraba la canasta de totopos. «Nunca te dije que te había visto», dijo Alejandro. «Regresé a la cama y me hice el dormido. Pero esa imagen no se me ha ido nunca, mamá. En 30 años no se me ha ido. La voz no se le quebró». Alejandro Villanueva no era de los que lloran en público, igual que su madre. Pero había algo en su garganta que no era exactamente la voz normal. «Eso fue una vez», dijo Carmen, en voz baja. «Fueron varias veces, y yo era niño y no podía hacer nada. Y después crecí y pude hacer cosas, y me juré a mí mismo que nunca más ibas a pasar por algo así». Hizo una pausa. «Y hoy entro a mi propia tienda y mi madre está siendo echada del lugar. Mijo, déjame terminar». Lo dijo suave, sin cortar, solo pidiendo espacio. «No estoy enojado contigo. Nunca podría estarlo. Buscó la palabra. Estoy agradecido. De que estés, de que sigas siendo exactamente quien eres después de todo lo que has vivido. Porque yo sé lo que viviste. Sé cada uno de los años. Y no sé cómo hiciste para que yo no lo sintiera como una carga. Eso, mamá, eso es lo que ningún dinero del mundo me va a dejar pagarle a nadie». Carmen lo miró durante un momento largo. Luego extendió la mano sobre la mesa y le puso los dedos encima de la mano de él. No dijo nada. No hacía falta. El mesero llegó con los chilaquiles. 2 platos hondos, bien bañados de salsa verde con crema, queso, cebolla morada y pollo deshebrado encima. El aroma llenó el espacio entre ellos como si la conversación necesitara un respiro. Carmen retiró la mano y tomó el tenedor. «¿Ves?», dijo, mirando el plato. «Bien bañados. Así se hacen». «Así se hacen», confirmó Alejandro. Comieron en silencio un momento. Un silencio bueno, del tipo que solo existe entre personas que se conocen tan bien que ya no necesitan llenarlo. «¿Qué vas a hacer con el gerente?», preguntó Carmen al fin, sin levantar la vista del plato. «Lo que tenga que hacer. No lo corras por mi culpa. No sería por tu culpa. Tiene familia, seguramente. Mucha gente tiene familia, mamá. Eso no lo exime de lo que hizo». Carmen suspiró. «Solo digo que no actúes de más. Ya lo humillaste suficiente». Alejandro la miró. «¿Yo lo humillé? ¿Frente a todos? Sí». Lo dijo sin reproche. «A veces la lección entra mejor cuando no hay público». Alejandro masticó. Pensó. No respondió de inmediato, que era su manera de admitir que ella tenía un punto. «Voy a hacer lo que sea justo», dijo al fin. «Eso es todo lo que te pido». Siguieron comiendo. A mitad del plato, Carmen volvió a hablar. «¿Sabes qué fue lo que más me dolió de todo?» «¿Qué?» «No fue que me dijera que me fuera, no fue que me jalara». Hizo una pausa. «Fue que los empleados bajaron la vista. Todos. Ninguno dijo nada. Y supe que sabían que estaba mal, pero nadie dijo nada». Alejandro dejó el tenedor sobre el plato. «Eso también lo voy a atender. No los culpes tampoco. Tienen miedo de perder el trabajo». Otro sorbo de agua. «Así somos los que dependemos de alguien.
Aprendemos a no ver. Alejandro la miró fijamente. Tú nunca aprendiste eso. Carmen lo pensó. No, admitió. Pero a mí nunca me importó tanto lo que pudiera perder. Terminaron los chilaquiles. El mesero trajo la cuenta. Carmen la tomó antes de que Alejandro pudiera moverse. Te dije que invitaba yo. Mamá, no seas, invito yo, repitió, con la misma firmeza con que había dicho todo lo demás, y sacó el sobre del bolso. Alejandro la dejó pagar, porque era lo correcto, porque era su regalo, porque ella se lo había ganado con 4 meses y con 35 años. Y con un pan duro con sal a las 3 de la mañana en una cocina de azotea que él nunca había podido olvidar. Y porque había aprendido, con el tiempo, que a su madre había cosas que no se le discutían. No por debilidad, sino por respeto a una voluntad que era más fuerte que cualquier argumento. Lo que Alejandro no sabía, lo que nadie le había dicho todavía, era que la señora de las pulseras se llamaba Graciela Montes. Tenía 68 años, era maestra jubilada y tenía un sobrino que administraba una cuenta de noticias en Instagram con 400.000 seguidores. Graciela no había grabado nada, no era de esas personas, pero sí había salido de la joyería con el corazón apretado y la escena grabada en la memoria con la nitidez de las cosas que duelen aunque no te pasen a ti. Había llamado a su sobrino desde el coche mientras esperaba a que el valet le trajera las llaves y le había contado todo, palabra por palabra, el gerente, el codo, los billetes en el suelo, el traje azul marino, la frase «Una mujer como usted no tiene nada que hacer en este lugar». El sobrino publicó el relato esa misma tarde, redactado como nota periodística con el nombre de la joyería y la colonia. No había fotos, no había video, solo palabras, pero a veces las palabras son suficientes. Para las 11 de la noche, la publicación tenía 47.000 interacciones y había sido compartida 2.300 veces. Los comentarios se dividían en 2 columnas invisibles, los que habían vivido algo parecido, que eran muchos, y los que conocían a alguien que lo había vivido, que eran más todavía. Una señora de Guadalajara escribió que a su madre le había pasado lo mismo en una boutique del centro. Un hombre de Monterrey contó que a su abuela la habían hecho esperar de pie 40 minutos en una farmacia de lujo porque no parecía poder pagar. Una joven de Oaxaca escribió solo: «Así nos tratan cuando no parecemos ricos, siempre». A la mañana siguiente, 3 medios digitales recogieron la historia. A la tarde la tenían 2 televisoras, y fue entonces cuando el teléfono de Alejandro empezó a sonar sin parar. Estaba en su oficina del piso 16 cuando llegó el primer mensaje de su director de comunicación. «Jefe, hay un tema en redes sobre joyería élite. ¿Estás al tanto?». Luego llegaron los demás. Alejandro leyó la publicación original, leyó los comentarios, leyó las notas de los medios que habían reconstruido la historia con detalles que Graciela había contado con fidelidad asombrosa. Ninguna nota tenía su nombre, ninguna mencionaba al propietario. Solo hablaban del gerente, de la anciana, de la joyería. Pero era suficiente para que su equipo legal y su equipo de imagen estuvieran en modo de emergencia. Llamó a su directora de comunicación. «¿Qué me recomienda? Que emitamos un comunicado hoy, que expresemos que el comportamiento descrito no refleja los valores de la empresa, que anunciemos una revisión de protocolos, el estándar de crisis». Sin mencionar que yo estaba ahí. Si lo mencionamos, la historia se vuelve más grande. Puede convenir o no, dependiendo de... «La historia ya es grande», dijo Alejandro, «y la señora que está en el centro de todo es mi madre». Silencio del otro lado. ¿Su madre era la señora de la joyería? Sí. Una pausa más larga.
Entonces tenemos que replantear completamente el enfoque. Eso pensé yo también. Le llamo en una hora. Colgó. Se quedó sentado frente a la ventana, con la Ciudad de México abajo y el teléfono en la mano, pensando. La lógica corporativa decía, comunicado neutro, distancia, control de daños, proteger la marca sin exponer al propietario. Era lo que cualquier consultor de imagen habría recomendado sin dudar, pero había algo que esa lógica no podía calcular. Su madre había entrado a esa tienda con 5,000 pesos en un sobre doblado y la había echado frente a todos. Y 47,000 personas habían sentido algo al leerlo, no porque fueran fans de ninguna marca, sino porque lo habían reconocido. Porque era una historia que ya conocían, con otros nombres y otras tiendas y otras ciudades, pero la misma humillación de fondo. Alejandro tomó una decisión. Llamó de vuelta a su directora. No vamos a emitir un comunicado corporativo. ¿Perdón? Voy a hablar yo, en persona, no un boletín, no un texto de relaciones públicas. Yo. Alejandro, eso es un riesgo. Ya lo sé. Si hablas tú, el foco cambia completamente. Ya no es la historia de una señora y un gerente, es la historia del dueño. Todo el escrutinio cae sobre ti, sobre la empresa, sobre cómo has manejado esto, también sobre lo que hice bien. Hizo una pausa. ¿No? Silencio. ¿Qué hiciste bien?, preguntó ella cautelosa. Estaba ahí, vi lo que pasó, actué. Y mañana voy a hacer lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Eso lo anuncio yo mismo. Esa noche, desde la cuenta oficial de Grupo Villanueva Capital, no de Joyería Élite, sino del grupo corporativo, la que seguían analistas e inversionistas, Alejandro publicó un video, 90 segundos, sin guión escrito, sin teleprompter, sin fondo corporativo ni logo visible. Solo él, sentado frente a una ventana, con el mismo traje azul del día anterior porque no había ido a casa a cambiarse. Empezó así. Ayer entré a una de mis tiendas y vi cómo echaban a mi madre porque no les gustó cómo estaba vestida. Quiero contarles lo que pasó y lo que vamos a hacer. 90 segundos, sin llorar, sin golpear la mesa, sin discurso inflamado. Solo hechos, contados con la misma voz tranquila con que esa mañana le había hablado a Rodrigo. Confirmó que era propietario de la cadena. Confirmó que había presenciado el incidente. Confirmó que se había iniciado un proceso formal con el gerente. Y al final dijo algo que no estaba en ningún manual de comunicación de crisis. Mi madre llegó a esa joyería con dinero que ahorró durante 4 meses para comprarme un regalo de cumpleaños. Fue echada porque su ropa no les pareció suficiente. Quiero que sepan que esa señora cosió ropa ajena, vendió comida en la madrugada y trabajó sin descanso para criarme. Es la persona que más admiro en el mundo y merecía ser tratada con respeto, como cualquier persona merece ser tratada sin importar cómo llega vestida. 90 segundos. Punto. A la mañana siguiente, el video tenía 3 millones de reproducciones. No porque Alejandro fuera famoso. No lo era, fuera del mundo financiero, sino porque había dicho algo verdadero, sin adornos, y la gente, que está entrenada para detectar la diferencia entre lo verdadero y lo fabricado, lo sintió. Los comentarios eran distintos a los de la publicación original. Ya no había solo indignación. Había algo más complejo. Reconocimiento, emoción y en muchos casos historias propias. Mi mamá también. Eso le pasó a mi abuela el año pasado. Gracias por decirlo usted, porque nosotros lo decimos y nadie escucha. 3 periodistas de medios nacionales solicitaron entrevista ese mismo día. La acción de Grupo Villanueva Capital no bajó. Subió 1 punto y 2 décimas, lo cual, en el lenguaje silencioso de los mercados financieros, significaba que los inversionistas habían calculado que la transparencia valía más que el escándalo.
Pero nada de eso importaba tanto como la llamada que Alejandro recibió a las 9 de la mañana, antes del video, antes de las entrevistas, antes de cualquier consecuencia corporativa. Era su madre. «Mijo, me están llamando del periódico». «¿Qué?» «Que si quiero dar una entrevista, que les cuente lo que pasó». Una pausa. «¿Qué les digo?» Alejandro cerró los ojos un segundo. «¿Tú qué quieres hacer?» Silencio breve. «Yo no quiero que mi historia sea un espectáculo, mijo». «Entonces no lo es. ¿Y si al no hablar parece que tengo miedo?» «No parece nada. Tú no tienes que demostrarle nada a nadie». Otro silencio. Luego, «¿Y tú? ¿Tú vas a hablar?» «Ya hablé». «¿Cuándo?» «Anoche. Subí un video». Una pausa larga. «¿Sin decirme?» «No quería que te preocuparas». «Mijo». La voz tenía esa mezcla particular de ternura y regaño que solo dominan las madres. «Tengo 75 años, no 15. Puedo enterarme de las cosas». «Lo sé, mamá. Lo siento». «¿Qué dijiste en el video?» «La verdad». Otro silencio. «¿Me mencionaste?» «Sí». «¿Cómo?» Alejandro pensó un segundo cómo resumirlo. «Dije que eres la persona que más admiro en el mundo». La línea estuvo quieta durante varios segundos. Cuando Carmen volvió a hablar, su voz tenía algo diferente. No lloraba. Carmen Villanueva no lloraba en el teléfono, pero había algo en la voz que era la versión adulta, contenida, de lo que podría haber sido un llanto. «¡Qué exagerado eres!», dijo, y colgó. Alejandro se quedó con el teléfono en la mano y algo en el pecho que no tenía nombre, pero que se sentía como el tipo de felicidad que duele un poco, de tan completa. Valentina Guerrero Alcántara se enteró por su asistente. No porque no siguiera las noticias. Las seguía, obsesivamente, con 4 pantallas y 3 aplicaciones de monitoreo de medios, sino porque su asistente tenía la instrucción de filtrar todo lo que pudiera afectar su agenda, y el nombre de Alejandro Villanueva había estado en esa lista de filtros durante 2 años, desde la última vez que habían hablado. Esa mañana, la asistente entró a su oficina en el piso 12 de la Torre de Santa Fe y dejó el teléfono sobre el escritorio sin decir nada. Solo señaló la pantalla. Valentina leyó el titular. Luego vio el video, los 90 segundos completos, sin pausa. Cuando terminó, se recostó en la silla y miró el techo durante aproximadamente 15 segundos. Luego le dijo a su asistente que cancelara la reunión de las 11 y que le trajera un café. Valentina tenía 34 años. Era socia de un despacho de consultoría financiera con clientes en 4 países. Y tenía la clase de belleza organizada que requiere disciplina diaria. Cabello oscuro siempre impecable, ropa de marcas discretamente caras, postura de alguien que ha aprendido que la primera impresión es un activo que se gestiona. Era inteligente, era ambiciosa, y había tomado 6 años atrás la decisión más calculada y más equivocada de su vida. Alejandro Villanueva tenía 29 años cuando lo conoció, en una conferencia de inversión en Monterrey. Todavía no era lo que era ahora. Tenía una empresa pequeña, un departamento rentado y ese tipo de seguridad tranquila de quien sabe a dónde va, aunque todavía no haya llegado. Salieron durante 1 año y medio. Ella lo dejó. No porque hubiera dejado de quererlo, sino porque en ese momento sus cálculos decían que él era un proyecto de largo plazo con retorno incierto, y ella tenía otras opciones más inmediatas. Lo que sus cálculos no pudieron prever era que Alejandro Villanueva, en los siguientes 4 años, iba a construir uno de los grupos empresariales más sólidos del país. Valentina lo había seguido de lejos, sabía exactamente cuánto valía el grupo, qué adquisiciones había hecho, qué dirección tomaba. Lo había seguido con la atención fría y sistemática de quien inventaría un error propio sin querer reconocerlo como tal. Y ahora,
con 3 millones de personas viendo un video donde él hablaba de su madre con una voz que Valentina recordaba muy bien. Esa voz tranquila, sin adornos, que era su manera de decir las cosas que más le importaban. Algo se movió en ella. No era arrepentimiento exactamente. Valentina no era buena para el arrepentimiento. Era algo más pragmático, una ventana. Una historia pública que lo había humanizado delante de millones de personas. Un momento en que él era visible y vulnerable de una manera controlada. Una oportunidad. Esa tarde le envió un mensaje. Alejandro, vi el video. Lo que hiciste por tu mamá es hermoso. Me alegra saber que sigues siendo tú. ¿Cómo está ella? Lo mandó desde el número que él tenía registrado, que no había bloqueado porque Alejandro no era de los que bloquean. Lo guardaba en silencio y punto. El mensaje quedó en enviado durante 4 horas. Luego apareció el doble palomita azul, pero no hubo respuesta. Valentina esperó hasta la noche. Nada. A la mañana siguiente, nada. Consideró mandar otro mensaje y lo descartó. 2 mensajes sin respuesta era una respuesta en sí misma, y ella lo sabía. Entonces, cambió de estrategia. Llamó a Marcos Fuentes, un periodista financiero con quien tenía buena relación, y le sugirió, con la sutileza profesional que la caracterizaba, que podría ser interesante un perfil más completo de Alejandro Villanueva, dado el momento de exposición pública, que ella podía facilitar contexto, que conocía al personaje de antes. Marcos fue a verla 2 días después. Lo que Valentina no sabía, lo que nadie le había dicho, era que doña Carmen Villanueva veía las noticias todas las mañanas desde las 7, con un café con canela y el volumen demasiado alto porque el oído derecho ya no le respondía igual que antes. Y que esa mañana, en el canal de noticias locales que ponía siempre, había visto una nota breve sobre el video de Alejandro que incluía, en el margen de la pantalla, el nombre de Valentina Guerrero Alcántara como fuente cercana al empresario. Carmen apagó la televisión, tomó el teléfono, llamó a Alejandro. «Mijo, mamá, buenos días. ¿Cómo amaneciste?» «Bien. Oye, ¿sabes quién es Valentina Guerrero?» Una pausa muy breve. «Del tipo que solo nota quien conoce muy bien a la persona». «Sí. ¿Siguen en contacto?» «No». «¿Seguro?» «Seguro, mamá». «¿Por qué?» «Porque la mencionaron en las noticias, como fuente cercana a ti». Silencio. «¿En qué canal?» «El 4. Esta mañana». Alejandro no dijo nada durante 2 segundos. Luego, «Ya lo veo. No te preocupes». «No estoy preocupada», dijo Carmen. «Solo te aviso». «Gracias, mamá». «Oye, y otra cosa, dime, ¿tú a esa muchacha la quisiste?» La pregunta era directa como todo lo que decía su madre, sin rodeos, sin pretexto, sin el envoltorio diplomático con que la mayoría de la gente cubre las preguntas que de verdad quiere hacer. Alejandro tardó. «Sí», dijo, «en su momento». «¿Y ahora?» «Ahora no». Carmen hizo ese sonido breve que hacía cuando procesaba información y llegaba a una conclusión que no necesitaba compartir en voz alta. «Bueno», dijo, «entonces no hay nada de qué hablar». «Exacto. Cuídate, mijo». «Tú también, mamá». Colgó. Alejandro se quedó mirando el teléfono. Luego abrió la aplicación de mensajes. Vio el mensaje de Valentina, que había leído la noche anterior y no había respondido. Lo leyó de nuevo. ¿Cómo está ella? Pensó en su madre recogiendo billetes del suelo de mármol. Pensó en el pan duro con sal. Pensó en el cardigan beige con el remiendo en el codo. Pensó en 4 meses de ahorro en un sobre doblado. Cerró la aplicación. No respondió. Esa misma tarde, su equipo legal le informó que la entrevista con Marcos Fuentes, publicada en un medio financiero digital, incluía declaraciones de una fuente que conoció a Alejandro Villanueva en sus inicios, que describían al empresario como una persona de valores sólidos,
muy apegado a su familia, con quien mantuve una relación de amistad cercana. Alejandro leyó el párrafo 2 veces. Luego llamó a su directora de comunicación. Hay una persona intentando aparecer en mi historia. Quiero que lo manejen. ¿Cómo de fuerte? Sin confrontación. Solo que quede claro que las fuentes autorizadas para hablar sobre mí soy yo, nadie más. Entendido. Y una cosa más. Dime, la conferencia de inauguración de la sucursal Reforma, ¿sigue en pie para el jueves? Sí, todo listo. Quiero que mi madre esté ahí. Una pausa. Como invitada, como la razón por la que existe el evento. Silencio del otro lado. Luego. De acuerdo, Alejandro. Yo me encargo. Colgó. Se recostó en la silla. Miró el techo de su oficina del piso 16. Afuera, la Ciudad de México seguía siendo la Ciudad de México, enorme, ruidosa, indiferente y apasionante al mismo tiempo. Pensó en su madre viendo las noticias a las 7 de la mañana con el volumen demasiado alto y un café con canela. Pensó en que en 2 días cumplía 35 años. Pensó en las mancuernillas de plata que seguían en el aparador de la joyería, esperando. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin que nadie lo estuviera viendo. Carmen Villanueva no era mujer de salones de belleza, no porque no pudiera pagárselos. Alejandro le había ofrecido, con distintos grados de insistencia, cosas mucho más costosas que un corte de cabello, sino porque tenía 75 años y había aprendido hace mucho tiempo que la presentación personal era una cuestión de respeto propio, no de audiencia. Se peinaba sola, se vestía sola, y tenía una tabla de planchar junto a la ventana de su recámara, desde la que podía ver el jacaranda que florecía cada febrero como si le debiera algo. Esa mañana, jueves, día de la inauguración, se levantó a las 6, se bañó, se peinó el cabello gris con cuidado, haciéndose el chongo de siempre pero más ordenado que de costumbre. Sacó del closet el único vestido que reservaba para ocasiones especiales, azul marino oscuro, de tela sencilla pero bien cortada, con botones pequeños en el frente. Llevaba 5 años en ese closet. Le quedaba igual que el primer día. Se miró en el espejo. Pensó que estaba bien. Alejandro llegó por ella a las 10. Tocó el timbre aunque tenía llave, porque era su manera de respetar que esa casa era el territorio de su madre. Carmen abrió la puerta y lo miró de arriba abajo. Traje gris oscuro, camisa blanca, corbata azul, zapatos negros. Igual de impecable que siempre. «¿Por qué traes corbata azul si el traje es gris?», dijo a modo de saludo. «Porque combina, mamá». «¿Combina con qué?» «Con todo». Lo miró una vez más. «Está bien». Era su manera de decir que le parecía guapo, que siempre se le había parecido, y que no lo iba a decir directamente porque eso inflaría un ego que ya de por sí era considerable. Bajaron juntos al coche. Era un Mercedes negro, discreto para los estándares de lo que Alejandro podía permitirse, elegido específicamente porque Carmen había declarado en varias ocasiones que los autos muy ostentosos le parecían de mal gusto. El chofer, don Refugio, que llevaba 7 años con Alejandro y le tenía un respeto genuino a la señora, la saludó quitándose la gorra. «Buenos días, doña Carmen. Qué gusto verla». «Buenos días, Refugio. ¿Cómo está su señora?» «Mejor, gracias a Dios». Ya le bajó la presión. «Qué bueno. Dígale que le mando un abrazo». «Con mucho gusto, señora». Alejandro observó el intercambio desde el asiento de al lado con esa sensación familiar de que su madre, en cualquier contexto, en cualquier lugar, siempre encontraba a la persona real detrás del rol que ocupaba. Don Refugio no era el chofer para Carmen, era el señor cuya esposa tenía la presión alta. Cruzaron la ciudad en silencio durante un rato. «¿Vas a decirme para qué me llevas?», preguntó Carmen al fin.
a la inauguración de la nueva sucursal de joyería Élite en Reforma. Ya sé eso. Te pregunté para qué me llevas a mí. Alejandro la miró. Porque quiero que estés ahí. ¿Por qué? Porque sí. Carmen lo miró de costado con esa expresión que tenía cuando sabía que había más, pero decidía no insistir todavía. ¿Va a haber mucha gente? Algo de prensa, algunos inversionistas, empleados de la cadena. No es un evento masivo. ¿Voy a tener que hablar? Solo si quieres. No quiero. Entonces no hablas. Carmen asintió. Miró por la ventana. Oye, mijo, dime, ¿qué pasó con el gerente? Alejandro tardó un segundo. La investigación terminó ayer. La licenciada Montoya me entregó el informe. ¿Y? No era la primera vez que actuaba así. Había 3 quejas previas de empleados documentadas en su expediente. 2 de ellas relacionadas con trato discriminatorio hacia clientes. Las habían archivado sin seguimiento. Carmen no dijo nada. Lo despidieron ayer, continuó Alejandro, con la liquidación completa que le corresponde por ley, sin reducción. Lo que hizo justifica la separación, pero sus años de trabajo merecen ser reconocidos económicamente. Eso no cambia. ¿Cómo lo tomó? Con dignidad, según me dijeron. No protestó. Carmen siguió mirando por la ventana. Bien, dijo al fin. Espero que le vaya bien. Alejandro no respondió. Sabía que ella lo decía en serio. La nueva sucursal de Reforma era distinta a todas las demás de la cadena. Alejandro la había diseñado, en concepto, no en arquitectura, para eso tenía un equipo, con una premisa diferente, que la exclusividad no tiene que ser hostilidad, que una joyería puede ser un lugar donde cualquier persona sienta que tiene derecho a entrar. Ventanales grandes, luz natural, música suave y, lo más importante, sin esa atmósfera de vitrina de museo donde tocar algo con la mirada parece un delito. Había además una política nueva, anunciada internamente 3 días atrás. Cualquier empleado de joyería élite que fuera documentado discriminando a un cliente por su apariencia, edad o condición socioeconómica recibiría una sanción inmediata. Sin protocolos de archivo, sin seguimiento postergado. Lo llamaron en el comunicado interno Protocolo Carmen. Alejandro no lo había planeado así. Había sido su directora de comunicación quien sugirió el nombre, casi en broma, y él había tardado 3 segundos en decir que sí, que así se llamaba. Llegaron a la sucursal a las 11 menos cuarto. Había una pequeña multitud afuera, periodistas con cámaras, algunos inversionistas con sus asistentes, empleados de la cadena de todas las sucursales convocados para el evento. Cuando el Mercedes negro se detuvo y don Refugio abrió la puerta, Alejandro bajó primero y luego extendió la mano para ayudar a su madre. Carmen bajó despacio, con cuidado, ajustándose el vestido azul marino con esa dignidad tranquila que no necesita de nadie para existir. Hubo un murmullo, no de sorpresa exactamente. La gente sabía que ella vendría. El equipo de comunicación lo había filtrado discretamente. Era más bien el reconocimiento de ver en persona a alguien que has conocido a través de una historia. La señora del cardigan, la madre, la que recogió sus billetes del suelo de mármol sin perder la compostura. Ahora venía con vestido azul marino y un hijo que le ofrecía el brazo. Entraron juntos. El interior de la nueva sucursal olía a madera nueva y a flores. Había un arreglo grande de claveles blancos junto a la entrada, que Carmen miró con aprobación silenciosa, porque los claveles siempre le habían parecido más honestos que las orquídeas. Alejandro la llevó hacia el centro del piso de ventas, donde había un aparador especial, separado del resto, iluminado de manera diferente. No era el más grande ni el más vistoso, era el más sencillo. Adentro, sobre un cojín de terciopelo azul oscuro, había un par de mancuernillas, de plata, lisas, elegantes.
sin adorno excesivo, las mismas que Carmen había ido a buscar 4 días atrás. Ella se detuvo frente al aparador. Las miró. Luego miró a Alejandro. «Mijo, espera». Alejandro tomó la pequeña llave que le entregó uno de los empleados, abrió el aparador y sacó las mancuernillas con cuidado. Las sostuvo en la palma de la mano frente a su madre. «Las que tú quisiste comprarme», dijo, «las que viniste a buscar». Carmen las miró. Las miró durante varios segundos, como si estuviera verificando que eran exactamente las que recordaba. «Son esas», dijo. «Son esas». Una pausa. «Pero ahora», dijo Alejandro, «me las pongo yo y las compras tú, como querías, con tu dinero, del sobre, como lo tenías planeado». Carmen lo miró. «Ya no tengo el sobre aquí, mijo». «Lo sé. Aquí está». Sacó del bolsillo interior del saco un sobre blanco doblado y se lo extendió. «Te lo traje yo». Carmen abrió el sobre. Adentro estaban los mismos billetes que había guardado 4 meses. Los mismos. Los había reconocido, aunque no podía explicar cómo. La mirada que le dirigió a su hijo no tenía nombre en ningún idioma. Era algo entre el asombro y el amor, y el orgullo y la ternura juntos, todo revuelto, todo auténtico. «¿Cuánto cuestan?», preguntó. 2.800. Carmen contó los billetes con manos que no temblaban. Exactos. Los puso sobre el mostrador. «Deme esas mancuernillas, por favor», le dijo a la empleada que estaba al lado, con la misma voz tranquila con que había pedido las mismas mancuernillas 4 días atrás en otra tienda. La empleada, que se llamaba Sofía y llevaba 2 semanas en la empresa y no había podido dormir bien, desde que se enteró de lo que había pasado en Lomas, tomó los billetes con las 2 manos. «Con mucho gusto, señora. Es un honor atenderla». Carmen le sonrió. Alejandro se agachó frente a ella. De nuevo, ese gesto suyo de ponerse a su nivel, como si el mundo debiera ajustarse a la altura de su madre y no al revés. Y le extendió las mancuernillas ya colocadas en la cajita de terciopelo azul. «Son tuyas», dijo Carmen, «para tu cumpleaños». «Gracias, mamá. ¿Te gustan? Son las mejores que he visto en mi vida». Carmen lo miró con esa expresión. «Qué exagerado». Pero sonreía. Valentina Guerrero Alcántara llegó al evento sin invitación. Así de simple, sin anuncio previo, sin coordinación con el equipo de comunicación, sin pasar por el filtro de la lista de asistentes que la directora de comunicación de Grupo Villanueva había construido con precisión quirúrgica durante 3 días. Llegó porque leyó en un portal de noticias que la inauguración era ese jueves, en Reforma, y calculó, con esa lógica suya que confundía audacia con estrategia, que la presencia física en el momento correcto valía más que cualquier mensaje sin respuesta. Se había vestido con cuidado, traje crema de lino, tacones nude, el cabello suelto pero organizado. La clase de atuendo que dice «soy profesional» y «soy atractiva» en la misma oración, sin que ninguna de las 2 cosas cancele a la otra. Llevaba en la mano una tarjeta de presentación de su despacho, como si estuviera ahí por negocios. El personal de entrada la dejó pasar porque iba bien vestida y hablaba con seguridad, que era exactamente el tipo de filtro que el protocolo Carmen había llegado a cuestionar, aunque todavía no estaba completamente implementado. Entró. Vio a Alejandro de inmediato. Era difícil no verlo, estaba en el centro de todo. Y junto a él, a una mujer mayor con vestido azul marino que sostenía una cajita de terciopelo como si fuera algo sagrado. Valentina procesó la escena. Calculó el momento. Caminó hacia ellos con esa confianza estudiada que era su segundo idioma. «Alejandro». Él se giró. Cuando la vio, su expresión no cambió. Ese era el problema, desde el punto de vista de Valentina, que él nunca dejaba que la cara dijera lo que no quería decir.
Era la misma calma del hombre del video, del hombre de la joyería de Lomas, del hombre que había construido un grupo empresarial sin que nadie viera cuándo exactamente había cruzado de la promesa al resultado. Valentina, dijo, solo su nombre, sin inflexión, sin sorpresa visible, sin la calidez que ella había esperado, aunque no se lo admitiera ni siquiera a sí misma. «Qué bueno encontrarte», dijo ella, con una sonrisa que era genuina en la forma y estratégica en el fondo. «Vi el video. Lo que hiciste fue muy valioso. Quería decírtelo en persona». «Ya me lo dijiste por mensaje», respondió él. Una pausa pequeña, el recordatorio de que había leído y no había respondido. Valentina absorbió el golpe sin mostrarlo. «Tienes razón». Se volvió hacia Carmen. «Y usted debe ser doña Carmen. Es un gusto enorme conocerla. Lo que le pasó fue terrible, pero la manera en que lo manejó fue admirable». Carmen la miró. La miró de la misma manera en que había mirado a Rodrigo Salcedo 4 días atrás, sin prisa, sin hostilidad visible, con esa atención tranquila de quien tiene todo el tiempo del mundo y no necesita ninguno de los trucos que usa la gente para parecer más de lo que es. «Gracias, señorita», dijo Carmen. «¿Cómo se llama usted?» «Valentina. Valentina Guerrero. Soy una persona que conoció a Alejandro hace algunos años». «Ah», Carmen asintió. «¿Y en qué trabaja?» «Consultoría financiera. Tengo un despacho en Santa Fe». «Qué bueno», lo dijo sin énfasis, como dato registrado y archivado. «¿Y vino al evento por el trabajo o por conocernos?» Valentina sonrió. «Un poco de las dos cosas, la verdad». «Qué honesta», dijo Carmen, y en su voz no había ni ironía ni calidez, solo constatación. Alejandro observaba sin intervenir. Conocía a su madre lo suficiente para saber que no necesitaba ayuda. «Oiga», dijo Carmen entonces con la misma voz tranquila, «¿usted es la muchacha que salió en las noticias como fuente cercana a mi hijo?» Valentina parpadeó. «Yo di algunas declaraciones a un periodista, sí, pero fue para que su nombre apareciera junto al de él», completó Carmen, sin acusación en la voz. Solo descripción. Silencio. Valentina era inteligente, demasiado inteligente para negarlo frente a una mujer que claramente no necesitaba pruebas para llegar a conclusiones correctas. «Señora, yo entiendo que puede verse así». «Se ve así porque es así, ¿no?», dijo Carmen, todavía sin levantar la voz. «No pasa nada, señorita. Usted es libre de hablar con quien quiera. Solo le digo que mi hijo no necesita que nadie lo represente. Él se representa solo. Muy bien, como pudo ver en el video». «Por supuesto», dijo Valentina. «Yo no pretendía». «Y otra cosa», continuó Carmen, como si Valentina no hubiera hablado, pero sin grosería, con esa continuidad suave de quien sabe exactamente lo que quiere decir. «Mi hijo tiene 35 años mañana. Ha construido todo lo que tiene con su propio esfuerzo. Es buena persona, es trabajador y es leal». Hizo una pausa. «Las personas leales merecen personas leales a su lado. ¿No cree?» La frase no tenía destinatario explícito. No tenía que tenerlo. Valentina sostuvo la mirada de Carmen durante un segundo. 2, 3. Y en ese momento, Valentina Guerrero Alcántara, que había sobrevivido juntas de directorio complicadas, negociaciones difíciles y conversaciones donde el subtexto tenía más peso que el texto, sintió por primera vez en muchos años que estaba completamente fuera de su profundidad. No porque la anciana la hubiera atacado, sino exactamente porque no lo había hecho. «Tiene razón, señora», dijo Valentina, y esta vez no había estrategia en la voz, había algo que se parecía a la honestidad. «Tiene completamente la razón». Carmen asintió. «Qué bueno», dijo. «Que le vaya muy bien, señorita».
y se volvió hacia la cajita de terciopelo que seguía sosteniendo, examinando las mancuernillas por enésima vez con la satisfacción silenciosa de quien ha terminado algo que empezó hace tiempo. Valentina miró a Alejandro. Él la miraba con una expresión que ella conocía, aunque hacía 6 años que no la veía, la de cuando había tomado una decisión y ya no había nada que agregar. «Que te vaya bien, Valentina», dijo. Era una despedida. No agresiva, no cruel, solo definitiva. Valentina asintió una vez. Guardó la tarjeta de presentación en el bolso. Se dio la vuelta con la misma compostura con la que había llegado. Eso sí, no lo perdió, y caminó hacia la salida entre los grupos de personas que conversaban sin saber lo que acababa de ocurrir en ese pequeño espacio de 3 metros. Alejandro la vio salir. Luego se volvió hacia su madre, que seguía mirando las mancuernillas. «¿Eso fue lo que yo creo que fue?», preguntó en voz baja. «No sé de qué me hablas», dijo Carmen sin levantar la vista. «Mamá». «¿Qué?». «La pusiste en su lugar sin decirle nada malo». Carmen levantó por fin la vista. Lo miró con esa expresión. «Solo conversé con ella», dijo. «Es una chica inteligente», entendió sola. Alejandro la miró durante un segundo. «¿Sabes que eres aterradora a veces?». «¿Qué cosas dices?». Le acomodó el cuello de la camisa, que no necesitaba ser acomodado. «Anda, ve a saludar a tu gente, que para eso estamos aquí». Alejandro se fue. Carmen se quedó junto al aparador con la cajita en las manos, y a los pocos segundos ya estaba hablando con Sofía, la empleada nueva, preguntándole de dónde era y si le gustaba el trabajo, con esa facilidad suya para hacer que cualquier persona sintiera que era la más importante del cuarto. Sofía le respondió que era de Hidalgo, que le gustaba mucho el trabajo y que estaba muy nerviosa ese día. «Todos estamos nerviosos los primeros días», dijo Carmen. «Se pasa». «Usted también se pone nerviosa, señora». Carmen lo pensó. «Sí, pero aprendí que los nervios y el valor son la misma cosa. Depende de cómo los llames». Sofía la miró con una expresión que mezclaría, en otro contexto, algo muy parecido a la admiración. «Eso es muy bonito, señora». «Es la verdad», dijo Carmen. «Las cosas bonitas casi siempre lo son». A las 12:30, cuando el evento ya llevaba 1:30 y la mayoría de los periodistas habían tomado sus fotos y recogido sus declaraciones, Alejandro pidió atención. No lo hizo con micrófono, no había tarima, no había pantalla de fondo con logos ni presentación preparada. Solo se subió a un pequeño escalón junto a la pared del fondo, donde todos podían verlo, y esperó a que el ruido de las conversaciones fuera bajando solo, que es como los hombres que saben hablar convocan la atención, sin forzarla. Tardó 15 segundos. Luego el cuarto estaba en silencio. «Gracias por estar aquí», dijo. «Voy a ser breve porque sé que tienen otros lugares a donde ir». Alguien rió. El ambiente se suavizó un grado. Esta sucursal es diferente a las demás que tiene la cadena, no solo en diseño, en intención. Fue construida con la idea de que una joyería o cualquier establecimiento en realidad debería ser un lugar donde cualquier persona sienta que tiene derecho a entrar, sin importar cómo viene vestida, sin importar su edad, sin importar lo que lleva en la bolsa. Nadie habló. Esta semana aprendí algo que en realidad ya sabía, pero que necesitaba que la vida me lo recordara de cerca. Hizo una pausa. Que el valor de una persona no se mide por su apariencia, que la dignidad no tiene código de vestimenta, y que a veces las personas que más han dado en la vida son exactamente las que menos lo muestran por fuera. Buscó a su madre con la mirada. Ella estaba junto a la pared lateral,
con la cajita de terciopelo en las manos, mirándolo con esa expresión suya imposible de descifrar completamente, y sin embargo, completamente legible para él. Esta cadena tiene una nueva política interna, continuó. Se llama Protocolo Carmen. Establece que el trato a cualquier cliente, sin importar su condición, es la prioridad absoluta de cada sucursal, y lleva ese nombre porque fue una mujer llamada Carmen quien me enseñó, no esta semana, sino toda la vida, que el respeto no es una cortesía, es una obligación, silencio absoluto. Alejandro bajó del escalón, caminó hacia su madre. Ella lo miraba llegar con esa compostura suya, con los labios apretados en una línea recta que era su manera de contener lo que no quería que se le escapara. Alejandro se detuvo frente a ella. «Hay una cosa más», le dijo, en voz baja pero audible para los que estaban cerca. «Mijo, ya...» «Espera», hizo una señal discreta hacia el fondo. 2 empleados se movieron. Descubrieron algo que había estado cubierto con una tela negra junto a la entrada principal, una placa rectangular de metal cepillado, fijada a la pared, a la altura de los ojos. En la placa, en letras limpias y sin adorno, Joyería Carmen Sucursal Reforma, en honor a Carmen Villanueva, quien nos enseñó que la dignidad no tiene código de vestimenta. Carmen la miró. La leyó una vez, la leyó 2 veces. Nadie habló. Alejandro la observaba. Todos la observaban, aunque trataban de no hacerlo de manera obvia, porque había momentos que exigen cierta intimidad, incluso cuando ocurren en público. Carmen Villanueva tenía 75 años. Había enterrado a un esposo. Había criado a un hijo sola. Había lavado ropa ajena, cosido en la madrugada, vendido comida en la calle con frío y con calor. Había pasado por semanas de pan duro y sal sin quejarse con nadie. Había recogido billetes del suelo de mármol sin perder la compostura. Había perdonado antes de que le pidieran perdón. Había pagado sus chilaquiles con dinero propio, aunque su hijo era millonario. Y había despachado a una mujer calculadora con 3 frases tranquilas sin levantar la voz. Y ahora había una placa con su nombre en la pared de una joyería en Reforma. No lloró. Carmen Villanueva no lloraba en público, pero le temblaron los labios. Solo un segundo, solo uno, y luego los apretó de nuevo y los controló, que era lo que siempre había hecho con las cosas que más le dolían o más le llegaban. Apretarlos, respirar y seguir. Se volvió hacia Alejandro. «Estás loco», dijo, con la voz un poco más baja que de costumbre. «Puede ser. ¿Para qué pones mi nombre ahí? Para que esté donde debe estar. La gente va a preguntar quién soy. Ya saben quién eres». Carmen lo miró. «Mijo». La voz era firme, pero había algo detrás que no era firmeza. «Yo no hice nada especial. Nada más viví, como vive cualquiera». «No como cualquiera, mamá. Sí, como cualquiera». Lo señaló con el dedo. «Hay millones de mujeres que hicieron lo mismo que yo o más, que trabajan, que cuidan a sus hijos, que aguantan lo que no deberían aguantar y que no tienen a nadie que les ponga una placa. No soy especial». Alejandro la miró durante un momento. «Tienes razón», dijo. «No eres especial. Eres extraordinaria. Y hay una diferencia». Carmen abrió la boca para responder. La cerró. Abrió la boca de nuevo. La cerró otra vez. Y luego hizo algo que nadie en ese cuarto esperaba. Se rió. No una risa grande, una risa breve, casi involuntaria, del tipo que escapa cuando algo te toma por sorpresa y es tan exacto que no puedes hacer nada más que rendirte ante él. «¿Qué cosas dices?», murmuró. Alejandro sonrió. Se agachó frente a ella. Por 3ª vez en esa semana, por 100ª vez en su vida. Y la abrazó.
No de manera ceremonial, no para las cámaras. Solo la abrazó con los brazos completos, como la abraza un hijo que ha aprendido que el tiempo es finito y que hay abrazos que no se pueden posponer. Carmen le puso una mano en la espalda. Le dio 3 golpecitos suaves, que era su manera de decir: «Estoy aquí, estoy bien, te quiero, ya suéltame todo», en el mismo gesto. Él la soltó. Los empleados aplaudieron. Primero uno, luego todos. Un aplauso genuino, sin obligación, del tipo que surge solo cuando algo verdadero ha ocurrido en un lugar, y las personas que lo presenciaron no saben qué otra cosa hacer con lo que sienten. Los periodistas que quedaban tomaron fotos. Carmen los miró con una expresión de suave resignación. Ya, les dijo agitando la mano. No pongan esa cara. Soy una señora vieja, no un monumento. Más risas. El ambiente se rompió en conversaciones, en movimiento, en la textura normal de un evento que ha llegado a su punto más alto y ahora desciende hacia el final natural de las cosas. Alejandro se quedó a su lado. «¿Cómo te sientes?», le preguntó en voz baja. Carmen pensó la respuesta con seriedad, como si fuera una pregunta que merecía consideración real. «Bien», dijo al fin. «Un poco tonta, pero bien». «¿Tonta por qué?». «Porque casi lloro, y yo no lloro». «Casi no cuenta, cuenta para mí». Alejandro sonrió. «¿Tienes hambre?». Carmen lo miró. «Siempre tengo hambre». «¿Chilaquiles? ¿Otra vez? ¿O qué quieres?». Carmen pensó. «Pozole, verde, bien cargado. Hay un lugar aquí cerca». «¿Con tostadas?». «Con tostadas». «Bueno». Caminó un paso adelante, con la cajita de terciopelo bajo el brazo y esa postura recta que no había perdido en 75 años. «Pero invito yo». «Mamá, invito yo, mijo», lo dijo sin voltearse, siguiendo de frente. «No discutas». Alejandro la siguió. Don Refugio los esperaba afuera con el motor encendido y la puerta abierta. Cuando Carmen pasó junto a él, le puso la mano en el brazo un segundo. «Oiga, Refugio, ¿le gustaría un pozole?». El chofer la miró sorprendido. «Señora, yo». «Viene con nosotros», dijo Carmen, como si fuera lo más natural del mundo. «No le pregunto si puede, le pregunto si quiere». Don Refugio miró a Alejandro. Alejandro levantó las manos en un gesto que decía: «Yo no me meto». «Con mucho gusto, doña Carmen», dijo el chofer con una sonrisa que hacía años no le salía tan sola. «Bien». Carmen abrió la puerta trasera ella misma y entró. «Entonces vámonos, que ya tengo hambre». Alejandro entró detrás. La puerta se cerró. El Mercedes negro arrancó por Reforma, con el sol de mediodía afuera y esa placa adentro de la joyería donde las letras decían su nombre, y con una mujer de 75 años que viajaba con una cajita de mancuernillas de plata bajo el brazo y el dinero exacto para el pozole ya contado en el bolso. Porque así era Carmen Villanueva. Siempre lista, siempre preparada, siempre ella misma. Exactamente ella misma, desde el primer día hasta el último. Fin.